Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar el día de hoy le he puesto por título Anatomía del pecado. La semana pasada vimos un tema muy interesante con el hermano César y con respecto a eso, durante la semana pude hacerme algunas preguntas. Y bueno, con respecto a eso, pues se trata el tema. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Siguiente, por favor. Durante la semana, yo no sé si alguno de ustedes se hizo alguna pregunta acerca de cómo este tema que nos presentó el hermano César acerca de este gen, que es el gen de Dios. No sé si alguien se preguntó realmente de dónde viene este gen, a dónde se ubica en el cerebro, y yo me preguntaba, si hay un gen de Dios en el cerebro, ¿habrá una parte del cerebro donde también se encuentra el mal? Y es por eso que me llevó hacia este tema, y el cual vamos a tratar, donde vamos a analizar algunas preguntas. ¿Por dónde es que entró el pecado? ¿Qué camino corrió? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿A dónde se almacenó? ¿Qué cambios causó en el organismo el pecado? ¿Es posible eliminarlo? ¿Cuáles son las vías para eliminarlo? Entonces, a lo largo de esta transmisión vamos a poder saber, vamos a poder ir de la mano paso a paso para poder comprender qué fue lo que sucedió cuando entró el pecado en nuestro cuerpo, cómo se originó y a dónde exactamente se alojó anatómicamente. Pero para eso necesitamos nosotros tener un conocimiento un poquito de nuestro cuerpo. Y entonces vamos a analizar lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso tenemos que está dividido pues por dos centros. El sistema nervioso tiene el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está dividido en el encéfalo y la médula espinal. ¿Ok? El encéfalo va a abarcar lo que es la parte del cerebro, la parte del cerebelo y el tronco encefálico. Ahorita voy a mostrarles un diagrama que les va a dejar en claro pues esta situación para que puedan comprenderla un poquito más. En la parte del tronco encefálico, viéndolo de abajo hacia arriba, encontramos el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el mesencéfalo. ¿Ok? Esto es lo que va a contener nuestro sistema nervioso central. Ahora, nuestro sistema nervioso periférico está dividido en sistema nervioso periférico somático y autónomo. En la parte somática se refiere a todos los nervios, ¿ok? Todos los nervios, toda la parte nerviosa. Y en los nervios vamos a encontrar los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y cuando yo estaba en la universidad me preguntaba, y bueno, ¿cuántos nervios serán? Son muchísimos nervios. Bueno, para que ustedes tengan conocimiento, los nervios craneales son 12 y los nervios raquídeos son 31 pares de nervios raquídeos. En la parte del sistema nervioso periférico autónomo está dividido también, tenemos la parte simpática y la parte parasimpática. Y ahorita vamos a ver cómo es que está el funcionamiento de este sistema nervioso periférico. Ok, vamos a seguir. Aquí tenemos nuestro diagrama de nuestro sistema nervioso central. Dijimos que el sistema nervioso central está organizado. Nuestro Señor Jesús nos dejó bien organizados porque Él es un Dios de orden. Y aquí podemos encontrar al encéfalo, que viene abarcando lo que es el cerebro. Ahí se ve el cerebro en la parte superior. Tenemos el cerebelo en la parte inferior, ahí pintado de rojo. Y tenemos el tronco encefálico. Ahí tenemos el tronco encefálico o tallo encefálico. Ahí la imagen dice tallo encefálico. Ahí lo podemos
ver. El tallo encefálico o tronco encefálico está comprendido por el bulbo raquídeo, por el puente de Barolio o protuberancia anular, como la quieran llamar, y por el mesencéfalo. Y obviamente, ya mencionado, por la médula espinal. Ese va a ser todo nuestro componente del sistema nervioso central. Ahí al ladito está una imagen, por si la quieren observar, está un poquito más clara. Ok, vamos a seguir. Si sienten que voy muy rápido, ustedes díganme, porque es un tema un poco extenso y a veces es un poquito complicado de digerir. ¿Ok? Aquí tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico dijimos que está dividido en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Ok, en la parte del sistema nervioso somático está dividido, aquí está dividido en plexos para que sea un poquito más rápido y bueno, como les decía el Señor Jesús, eso es de orden todo esto, entonces estamos bien estrictamente organizados. Así que ahí podemos ver el plexo cervical, el plexo braquial, que abarca todos los nervios que salen de la médula espinal hacia el brazo, el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo coxigio. Y ahí tenemos nuestro sistema nervioso somático, todo lo que tiene que ver con los nervios y obviamente los nervios craneales que se los voy a mostrar ahorita. Pero nos vamos a pasar a lo que es el sistema nervioso autónomo. Dijimos que está dividido en dos, sistema parasimpático y sistema simpático. En el caso del sistema parasimpático, va a estar regulado por un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando se activa el sistema parasimpático? Bueno, se activa cuando nosotros estamos en un estado de tranquilidad, por así decirlo. ¿Qué sucede? Se contraen las pupilas, se estimula la salivación, se contraen las vías aéreas, se ralentizan las pulsaciones del corazón, se estimula la actividad del estómago, se inhibe la liberación de la glucosa, también se estimula la vesícula biliar y estimula la actividad intestinal y se contrae la vejiga y, bueno, promueve la erección genital. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder con el sistema parasimpático. En el caso del sistema simpático, va a estar regulado por el neurotransmisor noradrenalina. ¿Qué sucede en este? Se activa cuando nosotros estamos en estado de alerta. Imagínense que usted fue a la tienda y fue a comprar alguna cosa y de repente le salen unos perros y entonces lo persiguen. ¿Qué pasa? Se dilata la pupila, se inhibe la salivación, se relajan las vías aéreas, suben las pulsaciones del corazón, cuando uno siente que el corazón se le va a salir, ¿verdad? Entonces sucede todo ese tipo de cosas, todas esas sensaciones en el cuerpo debido a que se segregó la noradrenalina. Entonces ahí se activa el sistema simpático. Ok, esperemos que haya sido comprendida esta parte, vamos a seguir. Ok, y aquí está un diagrama acerca de los nervios craneales, que son 12. Así que cada nervio tiene funciones diferentes y vamos a seguir. Ahí vemos cómo salen, ¿verdad? Pero no nos vamos a adentrar porque es mucha información. Ok, y aquí vamos. Sabemos que todo ser vivo está formado por células. Ya vimos en la presentación pasada de nuestro hermano Abelardo que nos hablaba acerca de las plantas, cómo están conformadas también por células. Sabemos que la célula es la unidad básica de todas las formas vivientes, es lo que él nos decía, sean animales y sean vegetales. Así que ahí en la pantalla nosotros podemos ver una célula, podemos ver una neurona, ¿ok? Ahí está la neurona, ahí a lo largo. También podemos ver otras células, ahí podemos ver un astrocito, podemos ver una microglía,
Bueno, ahí podemos ver varias células, pero nos vamos a enfocar en nuestra célula neuronal. Vamos a seguir. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, para poder comprender un poquito acerca de tanto del gen de Dios como dónde se aloja el pecado, necesitamos comprender también nuestra célula, conocer un poquito de esto. ¿Qué tipos de neuronas tenemos? No tenemos las mismas neuronas, las neuronas son diferentes. No hablo diferentes que sean en cada ser humano, sino que cada neurona que hay en el cuerpo tiene funciones distintas. Y también tiene su clasificación. Nuestro Señor tan sabio, les repito, es maravilloso. Y cuando nosotros nos metemos al mundo de toda esta parte, de estudiar la parte de neurología, de la neuroanatomía, es un mundo maravilloso, porque es un mundo que parece ser que no tiene final. Entonces, aquí podemos ver en las ramificaciones, encontramos una neurona que es bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque es fácil, tiene dos polos, ¿ok? También encontramos una unipolar, tiene un solo polo, y una multipolar porque tiene muchos. También encontramos una piramidal, si nos damos cuenta tiene forma de pirámide, entonces por eso se le denominan así. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser sus funciones? Yo ya les decía, todas las células tienen funciones diferentes. Hay unas células que son unas células neuronales que son motoras, otras que son sensoriales y otras que son interneuronas. Bueno, en la parte de la motora, si vemos en la imagen, aquí donde se presenta el músculo, que esa hace referencia a la neurona motora, resulta que esta es la que va a llevar los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia un efector. En este caso, pues el músculo. Entonces, esa es la neurona motora. Y ahorita les voy a dar un ejemplo para que pueda quedar bien clarito. Las neuronas sensoriales, estos van a llevar impulsos nerviosos desde un receptor al sistema nervioso. En este caso, que es el primer dibujito, el primer diagrama, que está ahí donde se ve la piel, bueno, va a ser esa, las sensoriales, porque en la piel hay muchísimos receptores. Hay muchos receptores para el frío, receptores para el calor, para la presión, para el dolor, y bueno, todas esas neuronas pues van a llevar la sensación. Y las interneuronas, que es una de las neuronas que nos interesan el día de hoy porque tienen una función muy importante. Todos tienen función importante, pero estas son las que vamos a analizar el día de hoy. En estas se van a comunicar entre sí, ya sea con una neurona sensitiva o con una neurona motora, ¿ok? Algo que tienen que saber es que cuando una sensación va hacia el cerebro, lleva o conduce a algo, se llama aferente. Al cerebro, aferente, ¿ok? Para que no se les olvide. Cuando sale del cerebro, se le denomina eferente, ¿ok? Entonces, trae la información. Aferente va al cerebro y eferente viene del cerebro trayendo la información. Y les voy a presentar un ejemplo de lo que estoy hablando. Vamos a seguir. Aquí vemos un arco reflejo, ¿ok? Ahí vemos la médula espinal. Me hubiese gustado poderla señalar ahí, donde está la médula espinal, para irle explicando paso por paso. Y yo espero Nico me comprenda. Y bueno, para que se lleve a cabo un arco reflejo, necesitamos un receptor. ¿Cuál va a ser el receptor? El tendón rotuliano, ¿ok? Necesitamos una neurona sensitiva, ¿ok? Ahí en el músculo vemos una neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva va a ingresar hacia donde está el nervio. Ahí hay como un bultito, bueno, ese es el ganglio, esa es la neurona sensitiva, y va a pasar hacia el asta posterior de la médula espinal. Ahí va a ser sinapsis con la neurona motora, ¿ok? Entonces, una vez que hace sinapsis, puede hacer
se le denomina monosináptica cuando hace, pues, es sencilla la sinapsis con la neurona motora y la neurona sensitiva, pero se le denomina polisináptica cuando aparece una neurona entre esas dos, una neurona intercalar, una neurona que va a hacer sinapsis con la neurona sensitiva y luego con la neurona motora. Entonces, por eso se le denomina así. Pero aquí, si se dan cuenta, se forma como un arco, está en el asta posterior, pasa hacia el asta anterior y aquí está, aquí en esto que se ve más oscuro, ahí en esa parte, ahí se encuentra la neurona motora. Y entonces regresa otra vez hacia el músculo y entonces nosotros podemos hacer esa sensación o ese reflejo de extender la rodilla, ¿ok? Cuando nos dan un golpecito en la rodilla para checar los reflejos, entonces nosotros podemos extender la rodilla y esa no fue una reacción que sea consciente. ¿Por qué? Porque no llegó al cerebro, se quedó a nivel de médula espinal, nada más. Por eso se le llama arco reflejo. Nunca llegamos a médula espinal. Nunca llegamos a cerebro, solo nos quedamos en médula espinal. ¿Ok? Espero que se haya entendido un poquito. Vamos a seguir. Ahora, había por ahí una duda acerca de cómo es que las señales podían llegar al cerebro. Cómo es que nuestra neurona podía llevar las sensaciones al cerebro o podía dar la orden. Bueno, como les decía, ahí en el caso del arco reflejo se queda a nivel de médula espinal, pero cuando llega al cerebro, pues es un trayecto pues un poco más largo, imagínense. Entonces les puse un ejemplo aquí del recorrido del nervio espinotalámico, hasta el nombre está bien largo. Entonces, espinotalámico se llama porque espino de la médula espinal, donde viene, y talámico porque va a llegar hacia el tálamo, ¿ok? Entonces, nos ubicamos aquí donde viene entrando nuestra neurona sensitiva, aquí en la parte del nervio. Si se dan cuenta, también hay un abultamiento porque ahí también hay un ganglio. Entra por ahí exactamente por el asta posterior y aquí se encuentran unas cositas como amarillas. Bueno, esas son neuronas y ahí va a ser su primera sinapsis. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en el arco reflejo solo fue un arquito que se quedó a nivel de médula espinal, pasó del asta posterior al asta anterior y se regresó. Eso fue todo. Pero en el recorrido del nervio espinotalámico cambia un poquito. ¿Por qué? Porque aquí va a entrar por el asta posterior, va a hacer sinapsis, se va a decusar y va a pasar al asta anterior de la médula espinal. Aún estamos en médula espinal. Entonces, asciende el haz espinotalámico al bulbo raquídeo y ahí unos haces van a hacer sinapsis en el bulbo raquídeo y entonces va a ascender hacia la protuberancia anular. Asciende, va subiendo nuestro haz espinotalámico y ahí llega al mesencéfalo. Si lo ubican, ok, una vez llegando al mesencéfalo, va ascendiendo para hacer sinapsis con la tercera neurona y va a llegar al núcleo posterolateral ventral del tálamo. Una vez llegando al núcleo posterolateral ventral del tálamo, surge algo muy bonito, porque va a llegar también, y una vez que llega ahí, va a llegar hasta la circunvolución postcentral de la corteza cerebral para hacer consciente el estímulo, ¿ok? Y entonces podemos decir que nuestro nervio espinotalámico ya es, la sensación que haya llevado es consciente. Ahí tenemos la corteza postcentral. ¿Ok? Y es entonces así como funciona. Se dieron cuenta de que fue un recorrido bastante largo para llegar y eso sucede en cuestión de segundos, en cuestión de nada.
Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Espero que haya quedado claro esa parte. Y bueno, decíamos que necesitamos conocer nuestras neuronas. Ya vimos la función que tiene nuestra neurona. Así es como se ve nuestra neurona por decir por fuera, que es algo que nosotros vemos en la escuela, que nos enseñan. Vemos ahí las dendritas, vemos el cuello celular, vemos el cono axonal, vemos la vaina de mielina, ¿por qué no? Los nódulos de Ranvier, el axón y la terminal axonal. Muy bien, pero pues ¿cómo se ve por dentro? Vamos a ver. Vamos a seguir. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo se ve nuestra célula por dentro. Y entonces aquí tenemos el aparato de Golgi, vemos el citoplasma, vemos los lisosomas, el núcleo que contiene nuestro ADN, vemos las mitocondrias, vemos el retículo endoplasmático liso, y si hay un retículo endoplasmático liso, debe haber un rugoso que debe estar por ahí, ahí está. Ahí tenemos las dendritas y bueno, los microtúbulos y las vainas de mielina que se repiten otra vez. Entonces, ¿qué otra función? Una función que tiene la neurona, la célula, va a ser es que realiza su proceso de sinapsis, ¿ok? Pero para que se realice una sinapsis necesita haber una neurona presináptica y una neurona postsináptica, ¿ok? Vamos a seguir y ahorita les explico de qué se trata. Ok, existen diferentes tipos de sinapsis. Hay una sinapsis química y una sinapsis eléctrica, que son diferentes, pero nosotros nos vamos a ubicar en la sinapsis química, que es la que nos interesa el día de hoy. Vamos a seguir. Ok, para que se realice una sinapsis, la célula necesita vesículas de transporte, ¿sí? Y realiza ciertos procesos, en este caso exocitosis, que va a ser un proceso que va a ayudar a que la vesícula salga fuera de la terminal axónica, en este caso de la neurona, ¿ok? Esa va a ser la función, ¿ok? Pero también para que haya una endocitosis, que es lo contrario, dijimos que en la exocitosis va a salir la vesícula, en la endocitosis va a entrar se va a formar la vesícula, ¿ok? Entonces, para que no se confundan, lo vamos a dejar así nada más, ¿ok? Exocitosis, sale la vesícula a líquido extracelular, y endocitosis entra la vesícula hacia el líquido intracelular adentro de la célula. ¿Ok? Vamos a seguir. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos una sinapsis química. Aquí podemos ver aquí unas como bolitas rosas. Esas bolitas rosas son nuestras vesículas. Estas vesículas, si se dan cuenta, en la parte inferior están entrando hay como muchas vesículas. Bueno, ese es un proceso de endocitosis, porque entra la vesícula entra por la membrana de la terminal axonal, y bueno, esa vesícula está envuelta en saquitos de lípido, ¿ok? Se envuelve en saquitos de lípido y entra hacia el interior de la terminal axonal. ¿Qué va a contener ese saquito de lípido? ¿Qué va a contener esa vesícula? Esa vesícula va a contener aminas biógenas. ¿Cuáles son esas aminas biógenas? Y nuestro hermano César nos lo dijo el sábado pasado, y nuestro hermano Abelardo también nos lo volvió a corroborar, nos lo volvió a decir en su tema de la mañana. ¿Cuáles son? Son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la histamina, ¿ok? Entonces, esos neurotransmisores que son las aminas que van a contener esa vesícula, van a estar almacenadas allí. Pero para que se realice un proceso de exocitosis, pues
necesita haber algo más para que se lleve a cabo. Así que tenemos que los neurotransmisores están sintetizados en el soma, en el cuerpo, y se van a disponer, imagínense esto, en la vesícula dispuestos como si fueran ramitos de uvas, ¿ok? Ahora vamos a seguir para que yo les pueda explicar esto. Aquí les hice un diagrama porque no encontraba una imagen que explicara de una manera tan sencilla como esta. Entonces, ahí les hice ese diagrama. Bueno, ahí podemos ver que están los circulitos azules. Esas son las vesículas. Una vez que están las vesículas ya ahí dentro formaditas, pues necesitamos, claro, que para que la sinapsis química se lleve a cabo, necesitamos nuestra terminación axonal, que viene siendo todo, una terminación axonal presináptica, pero también necesitamos una terminación axonal posináptica. En este caso, la terminación axonal posináptica puede ser de una neurona, puede ser muscular, puede ser glandular, dependiendo. Entonces, en la terminación axonal presináptica, para que ésta pueda realizar su función, necesita un potencial de acción. Un potencial de acción. Entonces, se realiza el potencial de acción y ahí hay una flechita donde se abren los túbulos, unos túbulos que van a permitir la entrada de calcio. Este proceso sucede pues casi en muchas partes del cuerpo. Entonces, se realiza el potencial de acción, se abren los túbulos para que entre el calcio, entra el calcio rápidamente. Recordemos que el calcio tiene una fuerza electromotriz bastante grande, así que va a entrar hacia la célula. Y bueno, aquí tenemos nuestras vesículas. La vesícula se va a soltar, como un ramito de uvas, se suelta, ¿ok? Nuestra vesícula, dijimos que contiene las aminas dentro, pero las aminas no entran solas. Es por eso que ahí el transportador vesicular de monoaminas va a hacer su función. Esa va a ser su función. Va a hacer que las aminas se introduzcan dentro de la vesícula. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver nuestro transportador de monoaminas, que es ahí el rojito, yo lo puse ahí. Y bueno, hace que las aminas puedan ingresar a la vesícula. Ok, ya están las aminas las aminas en la vesícula por obra del transportador vesicular, y entonces la vesícula se va acercando a la membrana del axón terminal, y entonces ahí podemos ver que hay unas proteínas, están de color negrito esas. Se llaman V-SNARE, que se encuentran en la vesícula. Hay dos ahí, en la vesícula. También tenemos las T-SNARE, que son dos, que son las rojitas, y se encuentran en lo que es la membrana plasmática. Entonces, tenemos que ahí están las dos proteínas, pero ahí se encuentra también, ahí de color verdecito, se encuentra una proteína que va a interrumpir la interacción de las SNARE. Nónico, todavía estamos acá en la presináptica, ahí, que se llama complexina. Ahí sí ven cómo interrumpe las proteínas SNARE, la complexina, cómo está interrumpiendo. Bueno, para quitar la complexina vamos a necesitar de una proteína que se llama sinaptotagmina. La sinaptotagmina va a tener un espacio para el calcio. Ahí se ve el calcio de un color como meloncito. Ahí va a estar. Y una vez que el calcio se aloje ahí en la parte de afuera de nuestra vesícula,
va a interactuar con nuestra complexina. Interactúa con la complexina, elimina la complexina y nuestras proteínas SNARE van a poder interactuar. Estas proteínas SNARE, una vez interactuando, lo que van a hacer es jalar nuestra vesícula hacia afuera. Y entonces, pues se lleva a cabo el proceso de exocitosis. ¿Ok? Nuestro receptor, nuestra terminación axonal posináptica tiene sus receptores y es allí pues donde va a entrar nuestra vesícula. ¿Ok? Y bueno, se lleva a cabo el proceso de sinapsis química. Yo espero que me hayan comprendido y bueno, vamos a seguir. ¿Por qué son tan importantes estos neurotransmisores? ¿Qué importancia tienen para nosotros? ¿Por qué hablamos acerca de la dopamina, que la noradrenalina, que la serotonina, que la histamina? ¿Por qué? Bueno, el sábado pasado se mencionaba el tema acerca del transportador vesicular de monoaminas, que tiene un efecto muy importante y que se le conoce como el gen de Dios, ¿ok? Entonces, y que tiene mucha relación pues con todo esto. Ya vimos por qué, porque pues si ese gen, si esa proteína no está funcionando, no está haciendo su tarea que le corresponde, entonces pues imagínense, no vamos a estar bien. Entonces, la dopamina, todas estas, tanto la dopamina como la noradrenalina, como la serotonina y la histamina, son hormonas, pero también son neurotransmisores. En el caso de la dopamina, va a suministrar el gozo y el esfuerzo positivo. Si hay niveles bajos de dopamina, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a adquirir Parkinson. Si hay una cantidad excesiva de dopamina, ¿qué va a suceder? Pues va a haber esquizofrenia. Los extremos nunca son buenos. Entonces, los niveles bajos de dopamina, Parkinson, niveles muy excesivos, niveles altos, esquizofrenia. La noradrenalina va a ayudar para el mantenimiento de la atención, mantiene la vigilia. Si una persona tiene una disminución de la noradrenalina, pues va a andar con somnolencia, no va a descansar bien. Mantiene las respuestas de lucha y huida, lo que les decía, en el caso del ejemplo de la diapositiva pasada, si lo persigue un perro o algo así, pues se va a liberar noradrenalina y entonces ustedes pues, lo que van a hacer es luchar o huir, ¿verdad? Dependiendo si el perro es grande o pequeño. Entonces, va a tener también un efecto en el estado emocional y energético. Aquí, los niveles bajos de la noradrenalina se han visto involucrados en los estados depresivos, estrés, agresividad y, bueno, problemas también en la conducta sexual. Entonces, qué interesante es, si hay niveles bajos de noradrenalina, pues es tremendo. La serotonina. La serotonina ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Y esta también tiene un efecto, tiene un vínculo con la depresión, ¿ok? Entonces, si se pueden dar cuenta, tanto la noradrenalina como la serotonina tienen como que tienen que ver con el estado depresivo. En el caso de la histamina, es esencial para favorecer la respuesta del sistema inmune y trabaja a nivel del sistema digestivo. ¿Qué va a hacer? Pues regula la secreción de gastritis y la motilidad del intestino y actúa en el sistema nervioso central regulando el ritmo biológico del sueño. ¿Ok? Ok, seguimos. No sé cuánto tiempo haya disponible. Unos 10, 15 minuticos más. Ok, perfecto.
Muy bien, muchas gracias, Nico. Entonces, ahora, ¿dónde se encuentra el gen? ¿Ustedes se lo preguntaron? ¿Dónde se encuentra el gen de Dios? El transportador vesicular de monoaminas, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte del cerebro? ¿Se han preguntado, se han cuestionado? Lo que yo les decía al iniciar el tema, si el gen de Dios está en el cerebro, ¿en qué parte del cerebro se encuentra el pecado? Entonces, pues vamos a descubrirlo. Tenemos todavía 10 minutitos. Vamos a seguir. Primero, pues para llegar a ese punto, ¿qué es pecado? Yo creo que la mayoría se sabe esa respuesta, porque Primera de Juan nos dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción, es transgresión de la ley. Pecado es separarse de Dios, es violar los mandamientos, es también no tener fe, es dudar, es tener temor. El pecado es una enfermedad, porque por la enfermedad entra la muerte, por tanto, como el pecado entró, así lo pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y, ¿por qué no? Hablando del temor, el temor también es pecado, el temor donde se puede alojar. También es otro tema muy importante, porque el temor, pues, lo encontramos en la parte, en la región, por así decirlo, en la región temporal, ¿sí? En el sistema límbico. Entonces, pero pues, ¿dónde encontramos el mal? Ahí también, cerquita, casi cerca. Romanos 5, eso lo encontramos en Romanos 5:12, porque la enfermedad entra, la muerte, por tanto, como el pecado entró, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ezequiel 18:20 dice, toda alma que pecare, morirá. ¿Ok? Y Mateo 9:11-12, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, ¿el pecado es una enfermedad? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a seguir. ¿Cómo entró el pecado en nuestro cerebro? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues entró a través de los órganos de los sentidos. Primero fue percibido por el oído. Primero Eva se detuvo a escuchar a la serpiente. Después, pues lo vio. Y enseguida, pues lo tocó también. Luego fue por el olfato y finalmente, pues por el gusto, ¿verdad? Porque comió del fruto. Entonces, vamos a seguir. Hay un proverbio, en Proverbios 23, 31 y 32, dice, no mires al vino que rojea cuando resplandece su color en el vaso, éntrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará al dolor. Eso es lo que sucede con el pecado. Cuando nosotros lo miramos, lo escuchamos y entonces llevamos a cabo el pecado, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos en cuenta que el pecado primero entra por los órganos de los sentidos. El pecado o enfermedad entra, en este caso, anatómicamente por el oído externo. ¿Ok? Aquí lo podemos ver, aquí tenemos aquí el oído, ¿sí? Y tenemos el oído externo, va a entrar primero por el oído externo, pasa al oído medio, ¿ok? Ahí tenemos el oído medio, se introduce al oído interno hasta llegar a la cóclea, ¿ok? La cóclea, ahí vemos ese caracol, y aquí es donde sucede un auténtico milagro. Las vibraciones del sonido se transforman en electricidad nerviosa a través de las células ciliadas. Estas células ciliadas poseen la facultad de extraer de lugares o ambientes escandalosos suaves sonidos o palabras. Y de la cóclea
viaja al nervio auditivo. Entonces, hay un recorrido también para este nervio auditivo. Vamos a seguir. Si decimos que el pecado entra primero por el oído, entonces aquí tenemos el recorrido de nuestro nervio auditivo. Y aquí tenemos ahí el caracolito, la cóclea, donde nos quedamos en la imagen anterior. Tenemos el núcleo coclear ventral anterior. Ahí va el nervio auditivo, ahí hay un puntito. Se cruza y en la oliva superior va subiendo en el heminisco lateral, en el colículo inferior, y bueno, llega hacia el tálamo, al complejo geniculado medial, y es allí donde llega la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Y ahí, pues, se encuentra el nervio auditivo, donde ese lóbulo temporal va a tener esa función ahí en esa área. Entonces tenemos que el pecado se mezcló pues molecularmente con el bien en la mente del hombre. El mal se ubicó, ahí está, en el hipotálamo. El bien en la parte pequeña prefrontal, que es donde se aloja nuestro gen también, nuestro gen transportador vesicular de monominas. Ese gen número 10 se aloja exactamente ahí en el área prefrontal. En el video que nos mostró el hermano César el sábado pasado, en el video de una reunión que nos mostró, ahí ellos daban la respuesta de dónde se alojaba, de cuáles eran las zonas que más actuaban en ciertos estímulos con la lectura de la Biblia, y ellos mencionaban la circunvolución frontal medial. Entonces es justamente el área prefrontal, y pues la Biblia nos ratifica eso también. Entonces ahí tenemos que topográficamente se localiza a la altura del entrecejo hacia adentro. Las zonas del bien y del mal se equilibran en la conciencia, que es ciertamente la ciencia del bien y del mal, la cual se sitúa en la corteza cerebral, excepto la zona prefrontal, que es donde dijimos que se aloja el gen de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir. Ok, entonces tenemos que el hipotálamo es el centro del cerebro, el sitio que se convirtió en el asiento primario del pecado y donde se arraiga la enfermedad, especialmente en los núcleos supraquiasmáticos. Las células del hipotálamo y su núcleo, su cromosoma y específicamente su gen fueron penetrados por el pecado, donde permaneció grabado. Pero, ¿por qué dice esta hermana, antes de decir, por qué dice la hermana Karen que el pecado se encuentra en el hipotálamo? ¿A qué se refiere ella? ¿Cómo es que la Biblia lo ratifica? Bueno, pues no te pierdas la transmisión el próximo sábado y te voy a dar la respuesta. Que el Señor te bendiga.